La filosofía islámica, una de las tradiciones más influyentes de la historia intelectual del mundo, emerge en un contexto cultural y religioso profundamente transformador. Durante el auge del Imperio Islámico, especialmente entre los siglos VIII y XIII, pensadores musulmanes se dedicaron a la preservación, interpretación y expansión del conocimiento, fusionando las tradiciones filosóficas griegas con sus propias perspectivas espirituales, científicas y lógicas. Este período es especialmente notable por las contribuciones de filósofos como Avicena, Ibn Sina, y Averroes, Ibn Rushd, cuyas obras no solo enriquecieron la filosofía islámica, sino que también jugaron un papel crucial en la transmisión de ideas filosóficas hacia Europa y la posterior Revolución Científica. La búsqueda del conocimiento. En el contexto del Islam, el conocimiento es un valor esencial. En el Corán, se enfatiza repetidamente la importancia de la búsqueda del saber, y el profeta Mahoma es considerado como el modelo de un sabio que guía a la humanidad hacia la verdad. Este énfasis en el conocimiento impulsó el florecimiento de las ciencias, las matemáticas, la astronomía, la medicina y, por supuesto, la filosofía. Sin embargo, los filósofos islámicos no se limitaban solo a la interpretación religiosa. Su mirada era más amplia, a incluir los estudios filosóficos griegos clásicos, como los de Platón, Aristóteles, Galeno y Ptolomeo. Con la expansión del Imperio Islámico, las obras de los filósofos griegos llegaron a ser preservadas y traducidas al árabe, especialmente en los grandes centros de aprendizaje, como Bagdad, Córdoba y El Cairo. Los musulmanes adoptaron las enseñanzas de los antiguos griegos y romanos, pero las reinterpretaron desde una perspectiva islámica. La filosofía islámica, por lo tanto, no se entendió simplemente como una continuación del pensamiento griego, sino como una tradición viva que buscaba la integración de la razón y la fe. Avicena. La integración de la filosofía aristotélica con el pensamiento islámico. Uno de los más influyentes filósofos de la Edad de Oro del Islam fue Avicena, Ibn Sina, un pensador persa nacido en 980 DC. Avicena es mejor quizás conocido por su obra más famosa, El Libro de la Curación, que abarca una vasta gama de temas, desde la filosofía hasta la medicina y la lógica. Su influencia en la filosofía islámica y europea es profunda y multifacética. Avicena era un experto en la obra de Aristóteles y Platón, pero buscaba integrar las ideas de estos dos grandes filósofos de maneras que coincidían con la cosmovisión islámica. En particular, Avicena tomó las ideas de Aristóteles sobre la metafísica y las adaptó a las enseñanzas del Islam, concibiendo una visión del universo que estaba en armonía con la existencia de un solo Dios, o Alá. Una de sus contribuciones más importantes fue su interpretación de la noción aristotélica de causa primera, o motor inmóvil. Avicena desarrolló una compleja teoría de la causalidad que afirmaba que el universo dependía de un ser necesario, que por su propia naturaleza no podría no existir. Este ser necesario, según Avicena, es Dios, quien es el principio de todo lo que existe, y a partir de él emana todo lo demás, tanto en el plano espiritual como físico. El pensamiento de Avicena también incluía una sofisticada teoría de la psicología y la mente humana. Sostuvo que el alma humana estaba compuesta por varias facultades, y que el alma racional era inmortal, capaz de alcanzar la perfección, y finalmente, la unión con Dios. En muchos aspectos, Avicena representó un punto intermedio entre el pensamiento aristotélico y las doctrinas islámicas sobre el alma y el destino final del ser humano. Averroes, la defensa de la razón y la interpretación aristotélica. Otro de los grandes pensadores de la filosofía islámica fue Averroes, Ibn Rushd, nacido en 1126 en Córdoba, España. Conocido como el Comentador,
Por su exhaustivo trabajo sobre Aristóteles, Averroes apoyó un papel fundamental en la transmisión de la filosofía griega a Occidente, particularmente a través de sus comentarios a las obras de Aristóteles. Su interpretación de Aristóteles fue tan influyente que se convirtió en la base de la filosofía escolástica en Europa, especialmente en la Edad Media. Averroes defendió el papel de la razón en la comprensión del mundo y argumentó que la filosofía y la religión no solo podían coexistir, sino que ambos debían trabajar juntos para alcanzar la verdad. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, que vieron las enseñanzas de Aristóteles y otras tradiciones filosóficas griegas como algo marginal o incluso en conflicto con la fe islámica, Averroes sostuvo que la razón debía tener un papel central en la interpretación de las escrituras sagradas. En su obra más conocida, el Libro de la Reconciliación entre la religión y la filosofía, Averroes argumenta que la filosofía no solo no está en conflicto con la fe islámica, sino que es necesaria para comprender la naturaleza de la realidad. Para Averroes, la religión se ocupaba de los principios universales, mientras que la filosofía se encargaba de los detalles y las explicaciones racionales de cómo funcionaba el mundo. Averroes también discutió la naturaleza del alma y la relación entre la razón humana y la divinidad. Afirmó que el intelecto humano tiene la capacidad de llegar a la verdad a través del uso de la razón, y que solo un número limitado de personas, los filósofos, pueden alcanzar la comprensión más profunda de la realidad. Esta idea de una élite intelectual que tiene acceso al conocimiento más profundo fue un tema recurrente en la filosofía islámica. La filosofía islámica en Occidente. Las contribuciones de Avicena y Averroes fueron fundamentales no solo en el mundo islámico, sino también en el pensamiento europeo medieval. A través de las traducciones y comentarios de sus obras, las ideas filosóficas islámicas llegaron a ser conocidas por pensadores como Tomás de Aquino, que fue profundamente influenciado por las enseñanzas de Aristóteles, y que, a su vez, integró muchas de las ideas de Averroes, y Avicena en su propia teología. De hecho, fue gracias a filósofos islámicos como Averroes que la obra de Aristóteles llegó a ser redescubierta en Europa. Los comentarios de Averroes fueron estudiados por los pensadores europeos y con el tiempo influyeron en la filosofía cristiana medieval, creando un puente entre el mundo islámico y el europeo. Sin embargo, la influencia de los filósofos islámicos también tuvo un impacto más allá de la filosofía. Avicena, por ejemplo, fue un pionero en el campo de la medicina. Su obra, El Canon de la Medicina, se convirtió en un texto fundamental en las universidades medievales, no solo en el mundo islámico, sino también en Europa, donde se utilizó como manual de referencia durante siglos. La filosofía islámica en la actualidad. El legado de la filosofía islámica sigue siendo relevante hoy en día. Las ideas de pensadores como Avicena y Averroes continúan siendo estudiadas y debatidas en universidades de todo el mundo, y su influencia en el pensamiento occidental es innegable. En un momento en que las fronteras entre la ciencia, la religión y la filosofía siguen siendo objeto de debate, la filosofía islámica ofrece una perspectiva única sobre la relación entre la fe y la razón, y continúa siendo una fuente de reflexión en el mundo contemporáneo. Los pensadores islámicos medievales no solo preservaron el conocimiento griego y lo expandieron, sino que también ofrecieron una visión del mundo que unía la razón con la espiritualidad. Su enfoque del conocimiento, en el que la razón y la fe no se oponen, sino que se complementan, sigue siendo un modelo de integración que muchas filosofías y religiones contemporáneas todavía buscan. Conclusión. En resumen, la filosofía islámica, a través de la obra de Avicena y Averroes, representó un punto crucial en la historia del pensamiento humano. Estos pensadores
no solo preservaron y comentaron el legado filosófico griego, sino que lo integraron con las enseñanzas del Islam para crear un sistema de pensamiento único. La obra de Avicena y Averroes, al cruzar las fronteras del mundo islámico y llegar a Europa, también fue compatible con un papel esencial en el desarrollo del pensamiento occidental. Su legado perdura no solo en el ámbito filosófico, sino también en las ciencias, la medicina y la teología, mostrando que la búsqueda del conocimiento es una tarea que trasciende las fronteras culturales y religiosas.